Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con The Avalon of Five Elements. Capítulo 61. Vigilancia. Ming-Xiu no era consciente del sentimiento melancólico en el corazón de Ai Wei. Sus hermosos ojos se dirigieron hacia el joven que estaba de pie con una espada en la mano mientras sus mangas fluían en la brisa, brillando como ondas de agua. Las agujas se movían de un lado a otro como una lanzadera mientras el uso giraba en el aire, aumentando constantemente la longitud de la tela. ¡Qué postura más extraña! Ming-Su no pudo evitar preguntarse cómo la espada sería de ayuda para él. Ai Wei estaba tan quieto como una estatua, sin un solo sonido o movimiento. Durante esa elegante mirada suya, vio sus ojos brillar como una espada que se saca de su vaina. Sus ojos le dieron a la estatua su única chispa de vida, que se parecía mucho a una estrella que brillaba contra la noche oscura. La vista imponente inevitablemente le recordó a Ming-Xiu a los antiguos espadachines, dejándola llena de admiración. Sus mangas bailaban suavemente por el aire, la punta de la aguja se movía constantemente con un incesante silbido. El viejo Wang observó a Ai Wei con atención, sintiéndose molesto y preocupado. Comenzó a pensar que venir al taller de bordado hoy era un error después de ver a la anciana actuando tan excéntrica. Había muchas formas de desarrollar energía elemental además del bordado. Considerando cuán confiado había hablado Ai Wei, el maestro Wang temía que Ai Wei pudiera sufrir un gran revés si no completaba el entrenamiento. Ai Wei abordó todas las tareas de una manera excesivamente sistemática, planificando minuciosamente cada uno de sus movimientos antes de tomar cualquier medida. Se comportó de una manera similar a la de un cazador veterano que cosecha con cautela su captura, muy maduro y muy diferente a la mayoría de los jóvenes. El viejo Wang temía que Ai Wei fuera demasiado reservado y careciera del impulso agresivo de los jóvenes. En la flor de su juventud, había estado tan lleno de orgullo y vigor. Había visto todo tipo de personas talentosas durante sus muchos años de enseñanza en el campo de la inducción. Todos estaban llenos de temple, cada uno más apasionado que el anterior. Así deberían ser los jóvenes. Aunque carecían de experiencia, los jóvenes eran muy creativos, menos moderados, se atrevían a desafiar a la autoridad y tenían ideas increíblemente audaces e imaginativas. Entre otros jóvenes, el enfoque de Ai Wei en la practicidad parecería extraño y llamativo. Ai Wei era tan dulce que la gente lo encontraría bastante insípido. A veces, incluso olvidaban su edad. Cualquier orgullo que tuviera estaba oculto en lo más profundo de su alma. En comparación con otros de la misma edad, alguien tan taciturno probablemente se vería más profundamente afectado por el fracaso. Esto era lo que más preocupaba al viejo. Además, sabía que la anciana era muy mezquina y podría terminar desagradando algo. No le fue fácil conseguir a este precioso discípulo suyo y no podía soportar ver que Ai Wei sufriera ninguna queja. El viejo resopló para sí mismo. Esta práctica podría haberse hecho en cualquier otro lugar. La excelente demostración de Ming-Xiu lo puso de peor humor. El viejo Wang definitivamente no era una persona de mente abierta. Él puede ser amable cuando está de buen humor, pero cuando está de mal humor, bueno, jejeje, ¿su discípulo había practicado la espada antes? El viejo estaba gratamente sorprendido. Ai Wei siempre le estaba dando nuevas sorpresas. Aunque la postura de Ai Wei parecía un poco extraña, de alguna manera parecía no ser incómoda en absoluto. De hecho, se podría decir que su postura es estéticamente agradable de una manera indescriptible. El viejo tenía buen ojo para tales cosas, y sabía por la postura de Ai Wei que el niño había practicado anteriormente la esgrima en gran medida. Parecía que la atención de Ai Wei estaba mucho más centrada cuando sostenía la espada. Uno podría observar todo tipo de hábitos de entrenamiento extraños en el campo de inducción. Permanecer en el campo de inducción durante un tiempo prolongado permitió que uno se habituara a muchos lugares extraños. Por ejemplo, algunas personas requerían un silencio absoluto antes de poder entrar en un estado meditativo, mientras que otras tenían mejor enfoque en áreas ruidosas y abarrotadas. Ver a Ai Wei tan profundamente involucrado en el entrenamiento hizo que el viejo se sintiera aún más preocupado. Después de todo, en caso de fracaso, las expectativas más altas conducirían a una mayor decepción. El fracaso, además, era inevitable. Nadie podría tejer un paño entero en una semana en su primer intento. Incluso Ming-Xiu, que había sido elegida por la anciana como su sucesora, no había podido hacerlo. El cerebro del viejo debe haber estado funcionando mal cuando tuvo esta idea. ¿Por qué dejó que Ai Wei aprendiera el bordado de todas las cosas? Estaba lleno de arrepentimiento. ¿Cómo es? Ming-Xiu preguntó cálidamente después de terminar su demostración.
¿Tienes alguna duda, Junior? Ming-Xiu había hecho la pregunta antes de que su maestro pudiera decir algo. Aunque sabía que no tenía mucho sentido preguntar, todavía esperaba poder ayudar a su hijo de alguna manera. La anciana miró a Ming-Xiu sin pronunciar una sola palabra. Si aprender a tejer fuera tan fácil, entonces no sería necesario el taller de bordado. Ver a su discípulo favorito en secreto tratar de ayudar a Ai Wei hizo que a la anciana le disgustara aún más. Ella sentía que él era una persona pretenciosa, que trataba de atraer la atención al aferrarse a su espada mientras miraba la demostración. Pretencioso. Realmente no tengo ninguna pregunta. La respuesta de Ai Wei sorprendió a Ming-Xiu, pero rápidamente se sintió aliviada. Parecía que Ai Wei ya se había dado cuenta de la inutilidad de la tarea ante él. A pesar de ser mayor que Ai Wei, Ming-Xiu no lo subestimó e incluso lo admiró. Retirarse de una situación imposible no era algo de lo que avergonzarse. Más bien, hacer una falsa muestra de valentía no era algo que una persona sabia haría. Ai Wei aflojó su control sobre la empuñadura. En este momento, Ming-Xiu volvió sus ojos hacia Ai Wei y tuvo un sentimiento extraño. La persona frente a ella seguía siendo Ai Wei, pero por alguna razón, ahora le daba un sentimiento completamente diferente, como si se hubiera convertido en otra persona. Ella no podía explicar lo que estaba experimentando. Ai Wei había exudado previamente el aura imponente y elegante de un poderoso espadachín, pero el actual Ai Wei, sin embargo, carecía por completo de ese aura. ¡Qué hecho tan extraño! Esta era la primera vez que experimentaba una sensación tan extraña, 2 veces en el mismo día para arrancar. Ella se rió involuntariamente para sí misma. ¿Podrían estos sentimientos irracionales ser porque estaba exhausta? Después de todo, ¿cómo podría saber cómo se sentiría el aura de un espadachín si nunca hubiera conocido a uno antes? Nadie más había notado la transformación de Ai Wei. Todos tomaron no preguntas de Ai Wei en el sentido de que había entendido la naturaleza de su tarea. En el instante en que su mano dejó la empuñadura, el mundo ante él volvió a su estado original. Ese sentimiento de control absoluto ya no estaba. Sus pensamientos se volvieron más lentos, y su sexto sentido había vuelto instantáneamente a su estado normal. Un intenso anhelo por ese estado de poder brotó dentro de él, causando que Ai Wei inconscientemente alcanzara su espada. Sin embargo, justo antes de tocar la empuñadura, Ai Wei se dio cuenta de sus acciones. Rápidamente retiró su mano del mango, como si fuera altamente tóxico. Ai Wei reprimió con fuerza el fuerte impulso, mientras se recordaba en silencio. Desde el momento en que había plantado la semilla del embrión de la espada, Ai Wei estaba prácticamente pegado a su espada. El embrión de la espada le había dado un sexto sentido especialmente agudo con el que pronto se enamoró. Era como si se hubiera vuelto adicto a esta percepción mejorada y su mano se hubiera negado a separarse de la empuñadura de la espada. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente se topara con una situación peligrosa. Aunque podía sentir el peligro, su cuerpo no pudo reaccionar a tiempo. Había visto los colmillos de la terrible bestia perforar su carne, y debido a que no podía soltar su espada, el sexto sentido agudo otorgado por el embrión de la espada amplificó el dolor muchas veces. La experiencia se había convertido en uno de sus recuerdos más dolorosos. Esa experiencia ayudó a Ai Wei a darse cuenta de que el embrión de espada no era todopoderoso. Una dependencia excesiva en el embrión de la espada daría lugar a la ilusión de la omnipotencia, lo que llevaría al abandono del entrenamiento físico, así como al desarrollo de la energía elemental. Sin un cuerpo fuerte y ágil y una energía elemental bien desarrollada, el sexto sentido elevado no puede utilizarse en toda su extensión. Ahora, señor, ¿cuánto dura una pieza de tela? ¿Cuánto hilo necesitaría llevar conmigo? ¿Podrías darme un poco más en caso de que dañe la tela? Ai Wei preguntó con timidez. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Todo el taller de bordado se había quedado momentáneamente en silencio. Capítulo 62. Una buena persona. ¿De verdad quieres tejer tela? El viejo no pudo evitar preguntar mientras los dos regresaban. ¿Hay algún problema? Ya me lo has preguntado 3 veces, respondió Ai Wei, sintiendo que algo andaba mal. Podría ser que el profesor Wang no lo aprobara aprendiendo bordado. Desde que salieron del taller de bordado, el maestro Wang le había preguntado repetidamente si realmente quería tejer tela, como si el maestro Wang no pudiera creerlo. Pero el maestro Wang fue quien lo trajo aquí. ¿No viste que ella estaba tratando de hacerte las cosas difíciles? Preguntó el viejo. Supongo que no estaba tratando exactamente, murmuró Ai Wei para sí mismo, uniendo sus pensamientos. Siento que su pedido es completamente razonable.
Cuando estaba en el desierto, buscar orientación de los demás siempre tenía un precio. Todo lo que hizo la anciana fue hacerme una prueba. No solo no me pidió el pago, sino que incluso proporcionó los materiales necesarios. La anciana es realmente una buena persona, no debes malinterpretarla, respondió con resolución. Ai Wei cambió la mochila. La anciana le había dicho que tomara todo lo que necesitaba, lo que provocó que Ai Wei barriera todo el hilo que podía ver en una mochila que era casi tan alta como él. Sus acciones habían dejado a todos estupefactos. El viejo miró el montículo en la espalda de Ai Wei, recordando la mirada estupefacta en la cara de Yukin. No pudo evitar soltar una carcajada. Ai Wei no tenía idea de qué se reía. Después de reír por un buen rato, el viejo finalmente habló. Preguntó, un poco sin aliento, lo que hiciste allí fue bastante brutal. ¿No encuentras la mochila un poco pesada? ¿Lo que hice? Ai Wei no entendió lo que su maestro quería decir. ¿Temía que Ai Wei no pudiera llevarlo solo? Ai Wei expresó su desacuerdo. Esto no es pesado en absoluto. Las cosas que tenía que cargar en el desierto eran mucho más pesadas. Los hilos de algodón apenas pesaban nada, es una pena que el taller solo tuviera tanto. La voz de Ai Wei tenía un tinte de arrepentimiento. El viejo se esforzó mucho por contener su risa. Señaló los hilos de diferentes colores en la espalda de Ai Wei y dijo. ¿Por qué tomaste estos aunque no puedas usarlos? Ai Wei estaba un poco avergonzado, y él respondió. En realidad no quise tomarlos, es una costumbre. De vuelta en los campos de batalla del desierto, se esperaba que barriera literalmente todo. Estos hilos de colores estaban justo enfrente de yo, así que los agarré sin darme cuenta. ¿Debería devolverlos entonces? Sin notarlo, el anciano volvió a divertirse al pensar en la expresión facial de la anciana. Este tipo no lo hizo a propósito, ¿verdad? Después de darle algunas miradas a Ai Wei, el maestro Ban concluyó que probablemente no lo hizo. Esto es solo un pequeño problema, dijo el anciano, agitando las manos. Él continuó. ¿Entendiste completamente la demostración de Ming Xiu? Logré entender algo de eso, dijo Ai Wei honestamente. ¿Realmente vas a tejer la tela? Preguntó el viejo, su expresión ahora seria. ¿Estás seguro? No me atrevo a decir con certeza, respondió prudentemente Ai Wei. Pero me gustaría intentarlo. El viejo podía escuchar la persistencia en la voz de Ai Wei. Él realmente era de carácter fuerte. Adelante, inténtalo, entonces, dijo el anciano, rindiéndose. Él agregó rápidamente. Está bien si no puedes completarlo, hay muchas otras formas de entrenar además del bordado. Incluso las personas más talentosas no pueden ser buenas en todo. No se preocupe maestro, solo lo estoy probando. Aunque no estaba seguro de por qué el viejo estaba tan preocupado, la preocupación de su maestro conmovió a Ai Wei. El viejo ya no intentó persuadirlo de lo contrario. Al darse cuenta de que Ai Wei, que llevaba un saco tan grande de vuelta al salón de entrenamiento de Vanguard, Lowland preguntó con curiosidad. Ai Wei, ¿estás trabajando actualmente? No, respondió Ai Wei, sacudiendo la cabeza. Estoy aprendiendo bordado. ¿Bordado? Lowland preguntó, claramente sorprendido. Se movió hacia Ai Wei de manera inquisitiva y dijo. Se ve bastante impresionante. Ni siquiera he comenzado, Lowland, respondió Ai Wei, sin impresionarse. Hablando de increíble, el señor que conocí hoy, Ming Xiu, fue realmente impresionante. Los pensamientos de Ai Wei vagaron. A pesar de salir de su estado de embrión de espada, la imagen de Ming Xiu ejecutando la técnica de tejido gemelo con el máximo esfuerzo todavía estaba en su mente. Esa imagen de fuerza y belleza todavía lo dejaba completamente asombrado. Cada detalle estaba bien equilibrado y perfectamente armonizado. Aunque no tenía idea sobre el bordado, aún podía sentir la fuerza inherente en sus acciones. Sabía que alcanzar ese nivel era imposible sin lograr primero varios hitos. Ai Wei no sabía mucho sobre bordado, pero estaba bien versado en combate. Las necesidades de energía elemental pueden ser pequeñas, pero siguen siendo terriblemente mortales. La técnica de tejido perfeccionada del señor Ming Xiu sería altamente destructiva en la batalla. La señor Ming Xiu no era mucho mayor que él, pero su nivel de habilidad era algo que Ai Wei admiraba y aspiraba a alcanzar. ¿Señor Ming Xiu de Jade Embroidery? Lowland preguntó. Las carreras de ingredientes de Lowland lo habían traído por todas partes, haciéndolo familiarizar con todo lo relacionado con Central Pine City. La señor Ming Xiu es ciertamente impresionante. Ella es excepcionalmente dotada en bordado y ha sido discípula del maestro de bordado An Yukin desde joven. No solo eso, sino que actualmente es la discípula más sobresaliente de la escuela de bordado de Jade.
Muchas personas creen que ascenderá a la posición de maestra antes de llegar a los 30 años, eventualmente superando los logros de su maestro, Han Yukin, y finalmente se convertirá en una gran maestra del bordado. Eso es increíble. Ai Wei estaba deslumbrado. Sabía que el señor Ming Xiu era impresionante, pero no esperaba que ella fuera tan lograda. Espera un minuto. ¿Yukin? De repente recordó que el maestro Wang se había dirigido a la anciana como Yukin. ¿Podría esa anciana haber sido la maestra de bordado Han Yukin? Recordó que el maestro Wang había mencionado una vez que el récord para controlar la mayor cantidad de agujas de energía elemental simultáneamente lo tenía un maestro particular llamado Han Yukin. La anciana era la maestra de bordado Han Yukin. Los ojos de Ai Wei se abrieron de asombro. Un momento después, preguntó. Loulan, un maestro es alguien poderoso, ¿verdad? Por supuesto. Loulan exclamó con confianza. Su cuerpo se dispersó en un montón de arena, volviéndose a armar para formar las palabras maestro y gran maestro. Ai Wei, los títulos dados en el Avalón de los 5 elementos siguen un estricto conjunto de criterios. Actualmente, el rango de gran maestro es el más alto posible, dado solo a los individuos más fuertes capaces de establecer una secta. Los maestros ocupan el rango directamente debajo de los grandes maestros. Los que se consideran dignos de ser maestros son individuos poderosos que se consideran en la cima de sus respectivos campos. Entre ellos se encuentran aquellos que tienen una fuerza sin igual, así como aquellos que han hecho contribuciones irreemplazables a sus campos. El maestro Han Yukin ha creado más de 10 técnicas de tejido. Eso es increíble. Ai Wei exclamó con admiración. Ahora estaba aún más decidido a practicar el bordado. Esta pequeña prueba no fue nada en comparación con la preciosa oportunidad de recibir orientación de un estimado maestro de bordado. Si no fuera por la profunda amistad de su maestro con el maestro Han Yukin, ni siquiera habría tenido la oportunidad de hacerse la prueba. Aparte de sí mismo, Ai Wei no notó ningún hombre en el taller de bordado. La solicitud de su maestra debe haberla puesto en el lugar exacto, sin embargo, todo lo que hizo fue proponer una pequeña prueba. La maestra Han Yukin era realmente una buena persona, incluso le dio mucho hilo para trabajar. Ai Wei se sintió conmovido por la generosidad del maestro mientras miraba los costosos hilos de algodón multicolores, que emitían ondas de energía elemental. Ella incluso le dio mucho. La mirada de Ai Wei cayó sobre la montaña de una mochila, mientras veneraba a la anciana en su mente. Ella era de hecho una buena persona. Capítulo 63. Una broma pésima. Ai Wei, ¿estás aprendiendo bordado del maestro Han Yukin? Loulan continuó alegremente. Esto es genial. El bordado es un oficio muy lucrativo. La arena restante se transformó en una nube llena de la palabra dinero. Los ojos de Ai Wei captaron la brillante luz reflejada por los grupos de arena mientras las palabras bailaban frente a él como ondas de agua. Ganar dinero. Al escuchar estas dos palabras, todo lo que Ai Wei pudo ver fue dinero. La densa y brillante nube de dinero revoloteando frente a él causó que la sangre corriera a la cabeza de Ai Wei. ¿Cómo puedo ganar dinero con el bordado? Ai Wei instintivamente espetó. El dinero era una de sus mayores debilidades. Ante la mención del dinero, cualquier determinación y racionalidad suya volaría por la ventana. Nunca solía ser tan fanático del dinero, pero la deuda de 80 millones de yuanes se había convertido en una carga tan grande que ahora tendría prisa incluso con la más mínima mención de dinero. El bordado tiene muchos usos, respondió Loulan instructivamente. La forma actual de bordado se ha alejado mucho de las técnicas antiguas. En el pasado, los cultivadores tejían sellos y hechizos en materiales especiales, creando tesoros infundidos. El bordado moderno se deriva de la misma base. Sin embargo, después de la desintegración de la fuerza espiritual y el aumento de la energía elemental, las propiedades de los materiales han cambiado por completo. Las focas de la era de cultivo se han desvanecido por completo, pero más tarde se descubrió que las bestias terribles y ciertas plantas tienen focas naturales. Como tal, se convirtieron en la principal fuente de materiales. La espada de hierba que usaste anteriormente es un ejemplo, creado a partir de cañas de espada. Estos sellos naturales pueden activarse por energía elemental y se conocen como rastros elementales. La utilidad de un material puede determinarse por la presencia de estos rastros elementales. Las focas que se encuentran en la naturaleza son a menudo imperfectas. Algunos están muy dañados mientras que otros están mal formados. Los rastros elementales perfectos raramente ocurren en la naturaleza. Por lo tanto, la mayoría de los materiales requieren un mayor refinamiento antes de poder usarse, y ahí es donde entra el bordado.
Ai escuchó atentamente, finalmente entendiendo por qué había otras cosas, como espadas, en el taller de bordado. De vuelta en el desierto, había escuchado a los elementalistas mencionar rastros elementales antes, pero nunca había entendido lo que eran. Sin embargo, escuchar la conferencia de Lowland de hoy había aclarado todas sus dudas. Inadvertidamente preguntó: ¿se pueden alterar las huellas elementales a través del bordado? De hecho, especialmente los de las plantas. Inicialmente se pensó que las huellas elementales podrían alterarse mediante el dibujo, pero este método pronto fue desacreditado. Independientemente de si es perfecto, cada rastro natural tiene su propio campo de energía elemental, que repele a todos los demás materiales que contienen energía elemental. Los pigmentos utilizados en la pintura no pudieron adherirse a estos rastros naturales. Hablando de eso, hay una broma sobre esto. ¿Te gustaría escucharlo? ¿Incluso puedes contar chistes? Ai estaba asombrado. La voz de Lowland sonó desde la nube de arena. Lo vi en un libro. Adelante. En el pasado, las armas de hierba se refinaban comúnmente utilizando métodos de pintura química. La nube de dinero se reformó en un grupo de arena amarilla. Un grupo de arena se transformó en una persona en miniatura, mientras que otro se convirtió en una espada en miniatura. La persona de arena en miniatura se sumergió en el acto de pintar en la espada. Ai estaba aturdido. ¿Fue esta una representación en vivo? ¿Estaba Lowland cada vez más listo? Debe haber algún tipo de error. Los métodos de ese período fueron bastante atrasados. Después de usar químicos especiales para restaurar y mejorar sus rastros elementales, una espada aún tendría que someterse a 2 procesos más. La espada primero se cubrió por completo con arcilla amarilla, luego se vertió sobre ella una pasta de niebla plateada rica en energía elemental. Cada vez que los elementalistas salían a la batalla, un carro de guerra que llevaba 2 grandes cubas los seguía de cerca. Los depósitos por separado contenían arcilla amarilla y la pasta de niebla plateada. La arena amarilla se dispersó de repente, transformándose en un grupo de personas en miniatura que cargaban con espadas en sus manos. Detrás de ellos había un carro de guerra que llevaba 2 grandes cubas. Cuando encontraron bestias terribles, explosión. Un grupo de arena amarilla se convirtió en un grupo de bestias terribles, chocando con la gente en miniatura. Mientras la intensa batalla continuaba, los pigmentos en la hoja eventualmente se caerían. Sin dudarlo, el soldado sacaría otra espada de hierba para bloquear los ataques del enemigo, aprovechando la oportunidad de arrojar la espada de hierba al carro. El químico del carro agarraría la espada, la sumergiría rápidamente en la tina de arcilla amarilla y luego en la tina de pasta de niebla plateada. Luego arrojaría la espada hacia atrás, gritando por la próxima espada. La arena amarilla dio vida a toda la escena, mostrando vívidamente todo el proceso. La persona en miniatura en el carro estaba frenéticamente ocupada mientras las espadas volaban rápidamente por el aire. Una vez se encontraron con una enorme manada de bestias terribles. La arena amarilla volvió a moverse, esta vez transformándose en muchas bestias terribles en miniatura. Un rastro de escombros voladores se desplegó detrás de las bestias en miniatura, exhibiendo su impresionante impulso. Ai observó cómo los acontecimientos se desarrollaban vívidamente con gusto. La situación era intensamente feroz. Mientras la batalla continuaba, las armas se aferraban y resonaban en todo el campo de batalla. Las pequeñas espadas ahora volaban por el aire a un ritmo mucho más rápido mientras las personas en miniatura luchaban por mantenerse al ritmo de la batalla. Al final, el químico murió de agotamiento. La persona en miniatura en el carro se derrumbó. Ai estaba completamente involucrado en la historia cuando todo se detuvo de repente. Inconscientemente, preguntó: ¿qué pasa después? Eso es todo, dijo Lowland, mientras retomaba su forma normal. Inclinó la cabeza hacia un lado y miró a Ai. ¿No fue divertido? ¿Por qué no te ríes, Ai? Ai respondió honestamente: no fue muy divertido. Lowland se sorprendió. Pensé que sería muy gracioso. El libro decía que era uno de los 10 mejores chistes del año. Ai tosió ligeramente y, cambiando de tema, dijo: sigamos hablando de bordados. Ai había notado que las habilidades de transformación de Lowland parecían haber mejorado. Las personas en miniatura que acababa de crear eran notablemente fieles a la vida. Ai, sin embargo, estaba pensando más allá de eso. Morphing era una técnica comúnmente utilizada por los títeres de arena y era uno de los movimientos más efectivos a su disposición.
Aunque prácticamente todos los títeres de arena podían transformarse, los títeres de arena que podían transformarse con los estándares excepcionales de Lowland eran bastante raros. Las habilidades de transformación de Lowland serían realmente formidables en la batalla. El estándar de las habilidades de transformación de un títere de arena dependía en gran medida de su cognición. Las habilidades cognitivas de Lowland deberían ser considerablemente notables. Quizás podría ayudar a Lowland a mejorar este aspecto de sus habilidades. Con su nivel de cognición, Lowland definitivamente podría mejorar aún más sus habilidades de transformación. En su batalla anterior juntos, confiar solo en su transformación ya tuvo un impacto significativo. Esta idea permaneció en la mente de Aiwi por un momento antes de desaparecer rápidamente. Aiwi sintió que estaba pensando demasiado. Lowland era un títere de arena doméstico y no debería ser dirigido hacia la lucha. El campo de batalla era un lugar cruel del que ni siquiera podía salir con vida. Aiwi se recordó a sí mismo que ya no estaba en el desierto y que había comenzado una nueva vida que era completamente diferente a lo que había experimentado en los últimos 3 años. La vida no se trataba solo de pelear, al menos para Lowland. Todo lo que importaba era que podía hervir sopa y limpiar habitaciones. La lucha debería dejarse en manos de personas como él que ya estaban acostumbradas a la violencia. Aiwi reveló una sonrisa tan radiante como el sol. Capítulo 64. Un futuro pavimentado con riquezas. El bordado es una de las ocupaciones más lucrativas, dijo Lowland, mientras se transformaba en un libro. Una voz retumbó cuando las páginas pasaron. Durante los últimos 22 años, el bordado siempre ha tenido un lugar entre las 10 ocupaciones más lucrativas dentro del Avalón de los 5 elementos. Los ojos de Aiwi se iluminaron como las estrellas en el cielo nocturno. Incluso empuñar una espada no podía cautivarlo hasta tal punto. Esto tiene que ver con que el bordado sea aplicable en una gran cantidad de campos, especialmente con respecto al manejo de materiales de plantas y cuero. Debido a los altos precios de los productos bordados básicos, el volumen de ventas no es tan alto. Una sábana de tela elemental cuesta 100 veces más que la tela normal, con un precio promedio en los últimos 10 años de 500.000 yuanes. Aiwi aspiró una bocanada de aire frío. Nunca se había imaginado que una sábana de tela elemental costaría tanto. 500.000. Antes de su deuda de 80 millones de yuanes, 500.000 yuanes era una figura astronómica para Aiwi. Pero ahora, este era el precio por solo una hoja de tela elemental. Enormes ganancias. ¡Qué enormes ganancias! Los ojos de Aiwi brillaron ante la perspectiva de ganar tanto dinero. En su mente, ya estaba corriendo hacia su maestro, gritando: maestro, quiero aprender bordado. Con la mayor pasión y sinceridad. Estas ganancias fueron realmente demasiado. Aiwi apretó los dientes y se controló. ¿Cómo podría existir un comercio tan lucrativo en este mundo? Seguramente existe para que él pueda unirse. ¿Qué tanto de la técnica de tejido gemelo recordaba? Aiwi inicialmente abrazó la tarea con una actitud de experimentación, pero ahora había cambiado completamente de opinión. Superar esta prueba fue imprescindible. Se me puede cortar la cabeza, se me puede perder la sangre, pero no pregunte si aprendería bordado o no. Deje que sople el viento, toque los tambores de guerra, pero no me llamarán Aiwi si no aprendo bordado. ¿Para qué se usan los paños elementales? ¿Por qué valen tanto? ¿Tejer muselina se considera una tela elemental? Aiwi preguntó rápidamente. Las telas elementales se tejen usando agujas de energía elemental con hilos hechos de materiales ricos en energía elemental. Los paños elementales son caros porque es fácil agregarles rastros elementales. Por ejemplo, el bordado se puede usar para crear estos rastros. Las telas elementales tienen muchos usos, incluida la fabricación de armas. Lian Feyer, el líder de la vice-división de la División del Mar del Norte, tiene un arma llamada Ring Peach que se crea a través del bordado. Gran parte del equipo de protección y muchos forros de armadura también están hechos con tales telas, proporcionando una capa de protección contra los ataques cargados de energía elemental de las bestias terribles. Lowland volvió a su forma normal, apareciendo frente al montón de estambre. ¿Te refieres a estos? Estas bolas de hilo tienen energía elemental y se pueden usar para hacer telas elementales. Sin embargo, se requiere el uso de una aguja de energía elemental. Aiwi, ¿sabes cómo hacerlo? Tejer telas es una de las técnicas más profundas en el bordado, dijo Lowland, mientras miraba a Aiwi. No hay otra opción, declaró Aiwi con resolución. No había lugar para la negociación.
Al enterarse de los 500.000 yuanes había reforzado su determinación de aprender bordado. Si una pieza valiera tanto, su deuda podría saldarse con 164 piezas. Este cálculo rápido dejó a Aiwi sintiéndose momentáneamente aliviada. Aprender a bordar de repente fue mucho más valioso. Técnica de tejido gemelo. Aiwi recordó cada detalle de la demostración de tejido de señor Mingxiu. Sin la ayuda del embrión de espada, sus procesos de pensamiento fueron mucho más lentos, pero al menos todavía podía recordar todo claramente. Aiwi no tenía intención de tomar prestada la fuerza de la semilla del embrión de espada para la tarea que tenía por delante. Era claro sobre su postura. El aumento en el poder de la semilla trajo consigo una sensación aún mayor de obsesión. Aiwi mantuvo un enfoque cauteloso y moderado mientras aprovechaba la fuerza de la semilla. Independientemente de cuán fuerte pueda ser, usar el poder más allá del control de uno puede ir fácilmente hacia el sur. La transformación del embrión de espada significó que Aiwi tenía que estar aún más vigilante que antes. ¿Conoces la técnica de tejido gemelo? Aiwi preguntó. Lowland se transformó en un libro nuevamente, sus páginas voltearon rápidamente. La técnica de tejido gemelo fue creada por el maestro An Yukin cuando tenía 19 años. Es la encarnación de las habilidades del maestro An Yukin con la aguja. La primera oración de Lowland profundizó el respeto de Aiwi por el maestro An Yukin. Crear una técnica de tejido completamente nueva con solo 19 años no fue una hazaña, realmente era digna de ser una maestra. La técnica de tejido gemelo gira en torno a la coordinación simultánea de dos agujas. Funciona haciendo que una aguja conduzca a la otra, aprovechando la interacción entre dos agujas que están unidas por la misma energía elemental. Sobre la base de la técnica de tejido gemelo, la maestra An Yukin desarrolló muchas otras técnicas de costura que finalmente culminaron en su creación del estilo de costura cascada de peces. Se llama así por la enorme cantidad de agujas utilizadas. Actualmente tiene el récord de la mayor cantidad de agujas usadas simultáneamente. Los rápidos sonidos de voltear libros se detuvieron abruptamente cuando Lowland volvió a su forma original. Eso es todo lo que tengo, Aiwi. El maestro Xiao tiene muy pocos libros sobre el taller de bordado. Aiwi no escuchó lo que Lowland estaba diciendo. Se repitió a sí mismo. Aprovechando la interacción entre las dos agujas que están unidas por la misma energía elemental. Gracias a la semilla del embrión de espada, las acciones del mayor Mingxiu se grabaron en su cabeza, hasta el más mínimo detalle. Si no hubiera confiado en la semilla durante la manifestación, seguramente habría estado perdido. Las palabras de Lowland le recordaron algunos detalles importantes que inmediatamente surgieron en su mente. Así es como funciona, la oración lo había iluminado, aclarando la comprensión borrosa que tenía del concepto. La expresión de Aiwi se volvió seria. Al comprender los principios detrás de la técnica de tejido gemelo, Aiwi se dio cuenta de por qué su maestro no era optimista sobre la tarea. Aunque los conceptos de la técnica no eran exactamente complicados, su ejecución requería un excelente control de la energía elemental. El control de la energía elemental de Aiwi estaba muy por debajo de los requisitos mínimos de la técnica. Sin embargo, no fue abatido por esta revelación. No tenía tiempo que perder. Aiwi comenzó su intento de crear agujas elementales. Su experiencia previa le permitió formar las agujas mucho más rápido esta vez, y las agujas también se estabilizaron más rápido. La capacidad de aprendizaje de Aiwi era decente. Una vez que tuvo éxito con un intento, rápidamente entendería las cosas. Al pasar por todas las acciones del señor Mingxiu, encontró un gran problema. No podía controlar las agujas elementales desde la distancia. Durante toda la demostración, la señor Mingxiu no había usado sus palmas para controlar directamente las agujas de energía elemental. La teoría detrás de eso era bastante simple. La energía elemental densamente compactada se utilizó para formar las agujas, que se conectaron al usuario a través de un hilo invisible de energía elemental. Este hilo invisible fue creado usando una forma extremadamente delgada y débil de energía elemental que no solo era invisible sino también indetectable. Se necesitaba un desarrollo de alto nivel de energía elemental para ser competente en el desprendimiento de agujas de energía elemental. De hecho, formar el hilo invisible fue mucho más difícil que conjurar las agujas de energía elemental. La energía elemental era la mayor debilidad de Aiwi. Acababa de abrir su residencia natal, no tenía suficiente energía elemental para separar las agujas de energía elemental de su cuerpo. Pero Aiwi no estaba dispuesto a rendirse así como así. 500.000 yuanes por paño.
Estaba emocionado por esta figura. Aiwi se retorció el cerebro, tratando de encontrar una solución. La técnica de tejido gemelo requería que las dos agujas se movieran simultáneamente a lo largo de los planos horizontal y vertical, una aguja para cada plano. Solo cuando las dos agujas se movieron en completa coordinación podría considerarse como la técnica de tejido gemelo. No tenía que igualar la velocidad del señor Mingxiu. Un ritmo más alcanzable sería adecuado. Si bien la demostración de señor Mingxiu había hecho que la técnica pareciera completamente sencilla y sin esfuerzo, un análisis más profundo ayudó a Aiwi a descubrir su verdadera complejidad. La técnica aparentemente simple en realidad poseía varias complejidades que podrían dejar a uno sin saber por dónde empezar. No es tan fácil ganar 500.000 yuanes después de todo. Aiwi dejó escapar un suspiro derrotado. Capítulo 65. Hilo invisible. Cuando Aiwi se despertó de su profunda rumia, el cielo ya se había oscurecido. Lowland no se veía por ninguna parte. Mientras que la técnica de tejido gemelo estaba honestamente fuera de su alcance, Aiwi no se desanimó. Ya estaba acostumbrado a enfrentar todo tipo de desafíos. Él comenzó su intento. El primer paso fue tratar de conjurar dos agujas de energía elemental. Este fue el aspecto más fundamental de la técnica, sin el cual la tela ni siquiera podría ser tejida. Acababa de aprender cómo integrar la aguja de fuerza del elemento por la mañana, y el proceso no fue exactamente fácil. Un intento de integrar dos agujas de energía elemental al mismo tiempo iba a ser difícil. Sin embargo, Aiwi se sorprendió de que, a pesar de varios problemas, el intento fue relativamente sencillo. Aiwi sonrió, sintiéndose complacido, mientras miraba las agujas en sus dedos derecho e izquierdo. Sus manos izquierda y derecha estaban muy equilibradas, algo que había descubierto en el desierto. Era capaz de empuñar espadas en cualquier mano sin mucha dificultad y le complació descubrir que tales beneficios también se extendían al uso de energía elemental. Después de que la energía elemental a su alcance se estabilizó, Aiwi continuó con su intento de separar las agujas de sus dedos. Había aprendido la teoría durante las lecciones fundamentales de su maestro sobre capacitación. La explicación del maestro Wang no había sido muy detallada, por lo que Aiwi tuvo que buscar el método por sí mismo. Aiwi ajustó continuamente su respiración. Su residencia natal estaba en sus pulmones y tenía una relación directa con su respiración. El cuerpo humano era realmente maravilloso, las 5 residencias eran muy diferentes entre sí. Los pulmones de Aiwi se expandieron y se contrajeron al ritmo de su respiración. Cuando inhaló, sus pulmones se impregnaron de un tenue tinte plateado y ejercieron una fuerza de tracción que absorbió la energía elemental de metal del aire. El aire residual fue expulsado a través de su nariz. Poder cultivar energía elemental a través del simple acto de respirar fue una de las ventajas de abrir la residencia natal. Aunque la energía elemental presente en el aire era muy escasa, el efecto acumulativo de tal absorción no era nada de lo que burlarse a la larga. Además, cada respiración tomada excitaba la energía elemental de metal dentro de su cuerpo, causando fluctuaciones que cambiaban con cada ajuste a su respiración. Ser capaz de mirar dentro del cuerpo de Aiwi revelaría 2 hilos de plata extremadamente delgados que se ramifican de sus pulmones teñidos de plata, con uno entrando en su mano derecha y el otro en su izquierda. Estos se formaron a partir de la energía elemental. Los palacios de manos de Aiwi no se habían activado, lo que significaba que el camino desde su residencia natal hasta sus palmas aún no se había abierto. Según las convenciones de la era de cultivo, estos caminos se conocían como venas elementales. La energía elemental de Aiwi circulaba actualmente a través de la parte posterior de sus músculos. Si se pensaba que las venas elementales eran un río ancho y torrencial, entonces el camino a través de los músculos era como una pequeña y enrevesada corriente en medio de un bosque. No solo no pudo acomodar grandes cantidades de energía elemental, sino que los músculos también fueron mucho menos eficientes en la circulación de energía elemental. La situación de Aiwi fue un poco mejor. Abrir su residencia natal solo después de haber desarrollado su energía elemental a su estado más completo había ayudado a empapar sus músculos en energía elemental, reduciendo en gran medida la resistencia del camino a la energía elemental. La energía elemental se condensó en agujas en la punta de los dedos de Aiwi, conectándose a los delgados hilos plateados de energía elemental dentro de su cuerpo. Aiwi pudo controlar las agujas de energía elemental porque el otro extremo de los hilos plateados estaba conectado a sus pulmones. Aiwi trató de mover las agujas hacia adelante.
Bajo su mirada vigilante, las agujas de energía elemental a su alcance se hicieron un poco más largas. No. Esto no fue desprendimiento de energía elemental. El principio detrás de esto no era complejo en absoluto. Mantener el hilo de energía elemental intacto, y mantener la densidad del frente de las agujas de energía elemental conjuradas mientras lo mantiene unido a un hilo invisible detrás de él. En otras palabras, tuvo que adelgazar aún más la energía elemental en la parte posterior de la aguja, pero no hasta el punto en que se separase de la energía elemental dentro de su cuerpo. ¿Cómo iba a hacerlo más delgado? Ai Wei estaba perdido. Su maestro no había mencionado esto antes, ya que era algo que se enseñaría en las clases más avanzadas. Esto fue demasiado difícil para un novato que acababa de abrir su palacio natal. Ahora era demasiado tarde en la noche para encontrar a su maestra. Ai Wei decidió pasar la noche descifrándolo solo, y consultaría a su maestro al día siguiente si aún no había progreso. Ai Wei reflexionó sobre cómo condensó la energía elemental en agujas, pensando en revertir el proceso para adelgazar el hilo de energía elemental. Se puso a trabajar de inmediato. Comprimir la energía elemental a su alcance fue el factor clave para manifestar las agujas de energía elemental. Para hacer lo contrario, tendría que debilitar la energía elemental. Las agujas de energía elemental a su alcance desaparecieron gradualmente de la vista. El brillo lentamente se vuelve más tenue, se vuelve transparente, antes de volverse prácticamente invisible. Ai Wei aún podía sentir la presencia de las agujas de energía elemental a pesar de que ya no podía verla. No se detuvo allí. Controlando cuidadosamente la energía elemental dentro de su cuerpo, Ai Wei continuó debilitándola mientras se esforzaba por mantener su pie. En este punto, la aguja de energía elemental era tan débil que Ai Wei tuvo que sentirla conscientemente. El cuerpo de Ai Wei de repente tembló. Su rostro se iluminó de alegría. A medida que la densidad de la energía elemental continuó disminuyendo, la sensación en la punta de sus dedos que casi había desaparecido por completo se volvió clara nuevamente. Podía sentir claramente una energía elemental muy débil frente a él que se movía según su voluntad. El hilo invisible. Ai Wei estaba extasiado al ver el hilo invisible. Se había dado cuenta de que debilitar la energía elemental más allá del punto crítico era necesario para formar el hilo invisible. Esta fue la clave. Cruzar este punto crítico permitiría un mayor control sobre la energía elemental. La comprensión del hilo invisible dejó a Ai Wei sintiéndose en la luna. Aunque todavía estaba lejos de mover las agujas desprendidas, tuvo un gran comienzo. ¿Cómo podría no ser feliz después de comprender una lección tan avanzada? De repente, el hilo invisible se hizo añicos. Ai Wei quedó aturdido por un momento. Un momento después, una sonrisa irónica apareció en su rostro cuando se dio cuenta de por qué esto se enseñaba en clases más avanzadas. El hilo invisible era muy flexible y podía manipularse de varias formas complejas. Sin embargo, la cantidad de energía elemental requerida para sostenerla fue mucho mayor que la de la energía elemental comprimida. Esto había agotado la reserva de energía elemental de Ai Wei, y como ya no era capaz de sostener el hilo de energía elemental dentro de su cuerpo, el hilo invisible se desintegró rápidamente. ¿De qué servía este hilo invisible si solo podía mantenerse durante un período de tiempo tan corto? Además, el desprendimiento de energía elemental no se trataba solo del hilo invisible solo. La combinación del hilo invisible con la aguja de energía elemental iba a agotar su energía elemental a un ritmo aún más rápido. Si la parte más simple de la técnica, mover las agujas desprendidas, fue tan difícil, ¿cómo iba a ejecutar la técnica de tejido gemelo en su totalidad? Ai Wei se sentó bajo el cielo estrellado, sintiéndose vacío por dentro. Descansó un rato y recuperó parte de su fuerza. Luego se levantó resueltamente, recogió la mochila y salió de la sala de entrenamiento bajo el cielo lleno de estrellas. Capítulo 66. Progreso. Cuando vio a Ming Xiu, Wang Shouchuan lanzó un resoplido de desprecio. Su rostro parecía sombrío. Por favor, no te enojes, tío, dijo Ming Xiu suavemente con una sonrisa amable. Conoces el temperamento del maestro. En aquel entonces, estaba furiosa, y cuando se calmó más tarde, realmente se sintió arrepentida. Ella sabe que debes estar enojado. Incluso dijo que tu discípulo es su discípulo y que incluso si Ai Wei no puede tener éxito, ella le enseñará a abordar. Había dicho esas palabras desagradables solo porque estaba enojada. Así que no tienes grandes esperanzas para Ai Wei, ¿verdad? Wang Shouchuan parecía infeliz.
Mingxiu sabía que la ira de Wang Shouchuan todavía no estaba apaciguada, por lo que dijo. Por supuesto que sí. La disposición de Ai Wei es incomparable. Estoy seguro de que su futuro es muy prometedor. La cara de Wang Shouchuan no tenía emociones. ¿Eso significa que no tienes esperanzas para él ahora, eh? Todos confiamos en su previsión, tío, dijo Mingxiu suavemente. Por favor no te enojes con el maestro. Conoces su mal genio. Pero ella también tiene un profundo afecto por ti. Ella sabía que era impulsiva y ahora se ha calmado. Shifu se arrepiente mucho de hacerte enojar. En estos días no tiene apetito y ha perdido mucho peso. Mingxiu había sido el mediador entre los dos por innumerables veces. Ninguno de los dos tenía buen genio, así que aunque se amaban, comenzaron a vivir separados hace mucho tiempo. An Yukin era una persona agresiva. Dirigía su propio taller de bordado y tenía la ambición de llevar adelante y desarrollar aún más su escuela de pensamiento. Wang Shouchuan, por otro lado, era adicto a su propia doctrina y era indiferente al mundo exterior. Él también era terco, así que cada vez que se encontraban, se peleaban ferozmente. Al principio, Mingxiu se había preocupado mucho, pero más tarde, se había acostumbrado. Se dio cuenta de que, aunque se peleaban mucho, se amaban mucho. Si no fuera así, el maestro no habría estado dirigiendo el taller de bordado en la remota y pequeña Central Pine City durante 20 años. Mingxiu sabía que el maestro estaba realmente arrepentido esta vez. El tío nunca le había pedido ningún favor al maestro, y la primera vez que lo había hecho había terminado en tal caos. Por eso el maestro se sentía molesto y arrepentido. La cara de Wang Shouchuan se había iluminado un poco. Mingxiu sabía que había que golpear el hierro cuando aún hacía calor, por lo que rápidamente dijo. Iré a traer a Ai Wei aquí ahora. Cuanto antes comience, más progresará. Por favor, tenga la seguridad, tío. Shifu tratará a Ai Wei como su propio discípulo. Además, yo también ayudaré. Lo cuidaré bien. ¿Qué te parece, tío? Wang Shouchuan no respondió su pregunta de inmediato, y en su lugar preguntó. ¿Eso significa que ninguno de ustedes piensa que Ai Wei puede pasar la prueba? Mingxiu pensó por un momento antes de decir. Ai Wei es de excelente temperamento y compostura. En cuanto al talento, creo en tu juicio, tío. La prueba es solo la furia del maestro en rabia. Por favor no te lo tomes en serio. Nadie en este taller ha podido tejer un perno de tela con la técnica de tejido gemelo en su primera semana de estudio de bordado. Wang Shouchuan estaba muy consciente de que Mingxiu estaba diciendo la verdad, pero aún así negó con la cabeza. Él es mi discípulo. Dijo que quería intentarlo, y le creo. Veamos cuando se acabe el tiempo. No hay necesidad de tener tanta prisa. Mingxiu no esperaba que Wang Shouchuan se negara. Ella sabía que el tío era tan orgulloso y arrogante como el maestro, pero esta vez parecía estar realmente enojado. Ella comenzó suavemente, tío. Wang Shouchuan agitó su mano e interrumpió. Esperemos y veamos. Si realmente no tiene talento para el bordado, entonces no necesitamos perder el tiempo. Al ver que tío había tomado una decisión, Mingxiu no trató de persuadirlo más y regresó. Después de escuchar la actualización de Mingxiu, An Yukin no dijo una palabra. Su cara estaba sombría. Sabía que esta vez había ido demasiado lejos. Aunque solían pelear antes, mientras Mingxiu mediara, siempre se reconciliarían. Realmente lamentaba el hecho de que no se había dado cuenta antes de que la esperanza de Wang Shouchuan en Ai Wei estaba mucho más allá de sus expectativas. Ahora estaba claro que no quería traer a Ai Wei de vuelta. La prueba no podría ser realizada por él. Lo que sea, dijo An Yukin con desánimo. Mingxiu guardó silencio. Ella tampoco esperaba que el tío estuviera tan decidido. ¿Esto significa que el tío ya no quiere que Ai Wei estudie bordados? Sin embargo, cuando recordó la actitud del tío, Mingxiu sintió que esa no era su intención. ¿Realmente creía que Ai Wei tenía la oportunidad de pasar la prueba? Mingxiu se sorprendió por este pensamiento. Eso no es posible. Ella inmediatamente negó el pensamiento. La técnica de tejido gemelo no fue complicada, pero para un novato como Ai Wei que había tardado mucho tiempo en enhebrar una aguja, definitivamente era una tarea insuperable. Ella creía que este era el tío mostrando su favor por Ai Wei, lo que en realidad era normal. Durante todos estos años, el tío nunca había tomado un discípulo. Ai Wei fue el primero. Ella conocía demasiado al tío. Aunque tenía mal genio, en realidad era una persona amable. Planeaba persuadirlo nuevamente después de unos días, o tal vez pedirle ayuda a Ai Wei. De repente se le ocurrió que no conocía a Ai Wei hoy.
Se dio cuenta de que podía ir y ayudarlo en secreto. Para ella, el tío estaba de mal genio. Si Aiwi pasara a la prueba sin problemas, terminaría feliz para todos. Por supuesto, era imposible lograrlo por sí mismo, pero con su ayuda, no sería un problema. De vez en cuando se escuchaba un sonido de golpe desde el interior de la suspensión de la pagoda dorada. Después de que la energía elemental de metal en su cuerpo fuera dispersada por Archin Fishback, Aiwi se sentó para absorber la energía dispersa. Con un palacio natal abierto, su eficiencia de absorción de energía había mejorado en gran medida. Ahora conocía los beneficios de abrir el palacio natal. Había visto una mejora general notable, ya fuera en su eficiencia de entrenamiento o en su control de energía. El tiempo que podía pasar el rato dentro de la pagoda dorada suspendida también había aumentado. Esto significaba que la capacidad de energía elemental de metal de su cuerpo se había vuelto mucho más grande que antes. Sin embargo, la velocidad de absorción de su carne y sangre no estaba en el mismo nivel que la del palacio natal. No había necesidad de mencionar el control de energía. Antes, Aiwi solo podía usar energía elemental para realizar algunos trucos básicos, pero ahora, podía hacer un hilo invisible con su energía elemental. Este fue de hecho un gran progreso. No es de extrañar que abrir el palacio natal fuera el primer hito en el entrenamiento de energía elemental. Sus beneficios fueron excepcionalmente tangibles. Con un entrenamiento de tan alta intensidad, Aiwi estaba recibiendo un beneficio mucho más directo y progresaba a pasos agigantados. Pero en este momento Aiwi no tuvo tiempo de animar. Como su energía elemental se había recuperado durante el estado meditativo, abrió los ojos e inmediatamente comenzó a tratar de manipular la aguja elemental. Ahora, con respecto a la fabricación de una aguja elemental, Aiwi ya no era una mano verde. Después de innumerables prácticas, se había vuelto muy experto en ello. Su cabello estaba despeinado y su cara estaba sucia. No había dormido ni descansado en los últimos 2 días. Finalmente, logró separar la aguja de su cuerpo mientras la manipulaba, pero solo estaba dentro de un radio de 10 centímetros. Aunque el alcance no era grande, era suficiente para él. Sin embargo, era demasiado temprano para ser feliz. Continuó dedicándose a aprender el siguiente paso. El desprendimiento de agujas elementales fue solo el comienzo. Pero esta vez Aiwi estaba lleno de confianza. Capítulo 67. El autoengaño de Duanmu. Duanmu Wangun estaba sentado dentro de la escuela, impaciente. Los estudiantes a su alrededor no pudieron evitar mirarlo continuamente, y muchas chicas se escondieron detrás de algunas ventanas y lo miraron ardientemente. Duanmu Wangun, que había saltado a la fama después de la famosa pelea, se había convertido en el último discípulo del gran maestro Daigam. Sin embargo, ninguno de estos lo hizo sentir satisfecho o alegre. Con su noble educación, su increíble talento y su hermosa apariencia, y ahora como el último discípulo del famoso maestro, realmente era el favorito del cielo. Era tan perfecto que nadie podía envidiarlo. Pero no era feliz en absoluto. Ese bastardo no volvió a la escuela. El corazón de Duanmu Wangun estaba lleno de ira. Sí, ira. Hoy era el primer día que había regresado a Central Pine City después de conocer a su maestro. Con el título del último discípulo de un gran maestro, brillaba brillantemente como el sol. El decano había venido personalmente a darle la bienvenida nuevamente e incluso le había hablado obsequiosamente. Los maestros le dieron un saludo amable y cálido, sin tratarlo en lo más mínimo como un estudiante. Los estudiantes lo miraron con adoración y reverencia, mientras que las estudiantes lo miraron con amor apasionado. Pero él no quería ni se preocupaba por ninguno de estos. La única persona que quería ver, la única persona que le importaba, no estaba incluida en estos extraños. Quería ver la envidia oculta, los celos y la humillación en los ojos de Aiwi. Sí, él era así de práctico. Solo quería ver a ese compañero arrastrarse a sus pies bajo su fama deslumbrante. Se sentiría genial. Pero maldita sea. Ese tipo no volvió a la escuela otra vez. La cara de Duanmu Wangun estaba lívida de ira. Aunque sus ojos eran tan fríos como el hielo, una furia sin obstáculos ardía debajo de ellos. Era como un poderoso ejército con una gran cantidad de infantería y caballería. Después de planear durante mucho tiempo, finalmente marchó directamente hacia los campamentos del enemigo con la esperanza de aniquilarlos, pero descubrió que el campamento estaba vacío. El sentimiento apesta. No estaba escuchando una palabra de lo que los maestros decían en la clase. Durante toda la mañana, estuvo furioso y fue como un volcán que podría entrar en erupción en cualquier momento.
Cada minuto en la clase era similar a la tortura y lo enojaba cada vez más. Se sentía como un payaso tonto. La sensación fue tan intensa que casi no pudo evitar salir corriendo del aula. Sin embargo, de alguna manera logró contenerse hasta el final de la clase. Tan pronto como terminó la clase, se levantó y salió corriendo de la escuela con gran prisa. Cuando salió, no pudo evitar entrecerrar los ojos a la brillante luz del sol. Disculpe, ¿conoce a Ai Wei? Cuando acababa de pasar la puerta de la escuela, Duan Mu escuchó una voz suave y gentil y de repente se detuvo. Sin embargo, no se detuvo por lo atractiva que era la voz, sino por el nombre. Ai Wei, ese maldito bastardo. Después de que sus ojos se acostumbraron a la luz del sol, pudo ver claramente a la persona frente a él. Sus ojos se iluminaron. ¡Qué belleza tan clásica! La niña estaba allí con gracia, con un temperamento recatado y una cálida sonrisa. Ella se veía tan gentil y decente. Duan Muangun había visto innumerables bellezas, pero se podía decir que muy pocas eran tan agradables como ella. ¿La novia de Ai Wei? Imposible. Duan Mu inmediatamente negó el pensamiento. ¿Cómo puede Ai Wei tener una novia tan linda? Su novia era de aspecto sencillo. En el momento en que la palabra novia apareció en su mente, el corazón de Duan Mu tembló, al recordar la miserable experiencia de esa noche. Era una pesadilla literal que todavía intentaba olvidar. Nunca pensó que lo recordaría aquí, aunque estaba rugiendo de ira en el fondo de su corazón. Duan Muangun todavía sonrió alegremente y dijo: mucho gusto, soy el compañero de clase de Ai Wei. Decidió paralizar a sus enemigos antes de infiltrarse en ellos. ¡Wow! Eso es genial. Me alegro de conocerte. Soy el discípulo principal del maestro de Ai Wei, dijo Ming Xiu, gratamente sorprendido. ¿Discípulo principal del maestro de Ai Wei? Duan Muangun también estaba un poco sorprendido. Su atención fue inmediatamente captada por esta relación. ¿Ai Wei tenía un maestro? ¿Cómo podría alguien elegir a un tipo tan terrible como discípulo? Comenzó a sentirse indignado. Sin embargo, estaba lo suficientemente tranquilo como para mantener la compostura, y preguntó con una gran sonrisa y una sorpresa apropiada. ¿Ai Wei tiene un maestro? Nunca antes había oído hablar de él. ¿Por qué no compartió esta maravillosa noticia con nosotros? Ming Xiu no pensó demasiado, y ella respondió. Supongo que no tuvo tiempo de decírtelo. Fue solo hace unos días. Su maestro es Wang Shouchuan, profesor de la Academia Central Pine. ¿Wang Shouchuan? ¿Profesor en nuestra academia? Duan Muangun hizo una pausa por un minuto mientras buscaba rápidamente sus recuerdos. ¿Es él quien enseña el curso Bases para el entrenamiento? Sí. Ming Xiu estaba familiarizado con el curso del tío. Veo. Duan Muangun instantáneamente se sintió más aliviado. No fue sorprendente. Seguramente ningún maestro respetable elegiría un discípulo tan terrible. No creía que un maestro que enseñara bases para el entrenamiento tuviera un alto estatus. Ahora mucho más feliz, Duan Muangun actuó impresionado y dijo: es un buen maestro. Ai Wei es afortunado de tenerlo como su maestro. Al escuchar su cumplido, la impresión positiva de Ming Xiu de Duan Mu se reforzó. Había aprendido a bordar de la maestra desde que era muy joven, y al igual que su maestra, el tío era como un pariente. ¿Entonces tú y Ai Wei se conocen bien? Ming Xiu preguntó con curiosidad. Muy. Duan Mu respondió. Él rechinó los dientes con ira, pero logró dar una sonrisa brillante. Estamos en el mismo equipo misionero. Oh, entonces deben ser buenos amigos. Ming Xiu también estaba feliz de saber esto. Los miembros de un equipo misionero generalmente consistían en muy buenos amigos que podían cooperar estrechamente. Sí. La sonrisa de Duan Mu se volvió más brillante, pero en su corazón, quería apuñalar a Ai Wei hasta la muerte. Vaya, no. ¿Puñalada? ¿Cómo podía ser tan cruel con su buen amigo? Debería cortarlo en pedazos para resolver su odio. Oh, todavía no sé tu nombre, dijo Ming Xiu. Duan Mu pensó furiosamente para sí mismo. ¿Debería decirle su nombre real? No. Era demasiado famoso en estos días, y como celebridad, sería reconocido si ella supiera su verdadero nombre. Entonces ella sabría que él estaba mintiendo porque Ai Wei debió haberlo mal hablado delante de ella. ¿Por qué no darle un seudónimo? Sin pensar, Duan Muangun soltó. Solo llámame Bangwan. Al momento siguiente se dio cuenta de lo que dijo y sintió ganas de suicidarse. Casi gritó. ¿Qué hizo él? Oh, hola Bangwan. Ming Xiu dijo de todo corazón. Al escuchar el nombre familiar pero horrible de nuevo, las lágrimas brotaron de los ojos de Duan Mu.
Sí, sí, respondió tímidamente. Este autoengaño fue demasiado duro. Capítulo 68. Revelar. Por cierto, Bangwan, ¿sabes dónde vive Ai Wei? Mingxiu preguntó. Traté de encontrarlo en muchos lugares pero fallé. Cuando Duan Muangun, cuyo corazón estaba llorando en silencio, escuchó esto, casi se echó a reír, por lo que no fue el único que no pudo encontrar a Ai Wei después de todo. Espere. De acuerdo, esto no era nada por lo que estar feliz. Duan Muangun sintió que casi se estaba volviendo loco solo. ¿Qué demonios le pasó? ¿Por qué siempre estaba cometiendo errores como este? Después de cometer una serie de estúpidos errores sin ninguna razón, realmente quería llorar. Yo tampoco lo sé. Rara vez viene a clase. Consiguiendo calmarse, Duan Mu decidió decir algo malo sobre Ai Wei primero. Luego agregó. Solía vivir en Vanguard Training Hall. Puedes intentar encontrarlo allí. Excelente. Entonces iré a la sala de entrenamiento ahora. Mingxiu estaba feliz, pero luego frunció el ceño cuando pensó en el mal hábito de Ai Wei de saltarse las clases. Definitivamente debería recordarle cuando lo vea más tarde. Duan Muangun estaba perdido en sus pensamientos mientras veía a Mingxiu alejarse. Su nombre le sonaba familiar. Sentía como si hubiera oído hablar de su nombre en algún lugar antes, pero ahora no podía recordarlo con claridad. Como había conocido a innumerables damas, Duan Mu tenía mucha experiencia en este aspecto. Era imposible para esa chica, que era gentil, respetable y tenía un temperamento tan sobresaliente, no ser nadie. De repente, recordó algunos detalles, como su ropa, que era simple, sencilla y nada resplandeciente. Pero la textura era claramente de alta calidad, y estaba hecha de telas elementales. Además, el bordado de la ropa era claramente una obra maestra. Como miembro de una familia honrada que había vivido una vida extravagante desde la infancia, Duan Muangun pudo ver esto de un vistazo. La ropa de Mingxiu no era llamativa, pero en términos de precio, era incluso más alta de lo que llevaba puesto. Ai Wei era pobre y débil. ¿Cómo podría ser tan rico su mayor Mingxiu? Bordado y Duan Muangun finalmente se dio cuenta de quién era Mingxiu. Ella era la discípula favorita del maestro An Yukin. Central Pine City era pequeña sin muchos grandes pez notables, razón por la cual Duan Mu pudo recordarla rápidamente. Como había decidido estudiar en Central Pine Academy, su familia ya había recopilado toda la información sobre la ciudad. La primera persona que no se podía ofender aquí en Central Pine Academy fue el maestro An Yukin. No importa de dónde fuera, el maestro de bordado siempre sería un invitado de honor. Incluso su maestro, el gran maestro Daigan, mantendría un perfil bajo frente a ella. Duan Muangun sabía mucho más que otros. El taller de bordado de An Yukin era remoto y muy pocas personas sabían dónde estaba, y si no hubiera sido investigado especialmente por su familia, no habría sabido que este taller ordinario era propiedad de tal personalidad. Y nadie era tan estúpido como para ofender a un maestro de bordado. Talleres como este tenían negocios con la División 13. Muchos clientes llegaron a comprar telas elementales de alta gama, y estos clientes eran ricos o poderosos. Las conexiones interpersonales detrás de él formaron una red enorme e invisible. Entonces Mingxiu debería ser el discípulo del maestro An Yukin. ¿Cómo podría ser la discípula del maestro Wang? No. De repente se le ocurrió que se decía que el esposo de An Yukin era maestro en la Academia Central Pine. Ese debe ser el maestro Wang. Duan Muangun estaba muy sorprendido por esta conclusión. El maestro Wang era una persona a la que muy pocas personas prestarían atención, y Duan Mu no tenía la menor impresión de él. A juzgar por la clase que enseñó, su nivel no debería ser muy alto. Duan Mu se calmó rápidamente, esto no fue sorprendente en absoluto. De repente, sintió curiosidad. ¿Por qué Mingxiu estaba buscando a Ai Wei? ¿Por qué no ir y echar un vistazo? Una vez que tuvo esa idea, Duan Mu no pudo quedarse quieto. Sí, debería ir y echar un vistazo. Ese maldito tipo ya estaba muy débil, y se saltaba la escuela casi todos los días. ¿Qué demonios estaba haciendo? Duan Muangun se dijo a sí mismo que, dado que ahora eran compañeros de equipo, si Ai Wei era demasiado débil, el equipo se quedaría atrás, lo que influiría directamente en él. Partió de inmediato. El Vanguard Training Hall era remoto y no sería fácil para Mingxiu encontrarlo, por lo que no era demasiado tarde para que Duan Mu comenzara ahora. Sin embargo, no fue directamente a la sala de entrenamiento. En cambio, regresó a donde vivía y llevaba una máscara elemental. Este era el inconveniente que le causaba su fama. Sería reconocido con demasiada frecuencia.
No quería ser interrumpido por algunas estudiantes locas en el camino. Decidió averiguar qué demonios estaba haciendo el bastardo. La cara en el espejo era extraña y los ojos fríos. Como había esperado, cuando llegó al callejón al Vanguard Training Hall, Ming-Xiu no había llegado. Así que compró un palo de frutas confitadas, se escondió en algún lugar secreto y esperó como un paciente cazador. Ten más cuidado si vienes aquí solo la próxima vez. Un niño le estaba hablando a la chica que estaba a su lado mientras pasaban. ¿Por qué? No es seguro aquí. La niña tenía curiosidad. El niño dijo en serio. ¿No lo sabes? Aquí es donde tuvo lugar el caso de Rayas hace algún tiempo. ¿De verdad? La niña estaba muy sorprendida. El loco desnudo. Sí, estuve aquí esa noche y lo vi yo mismo. El psicópata también tenía fuertes habilidades de lucha. El niño continuó. Cuídate. Duanmu se estaba comiendo las espinas confitadas, y cuando escuchó su conversación, se congeló y le ardió la cara como si lo hubieran abofeteado con dureza. Tenía ganas de encontrar un lugar para esconderse. Lo que sucedió ese día reapareció inadvertidamente en su mente. Aunque ya había pasado, todavía se sentía humillado. Inmerso en el insoportable recuerdo, Duanmu no se dio cuenta de la mirada involuntaria del niño hacia él. El cuerpo del niño se congeló. Al darse cuenta de esta anormalidad, la niña preguntó. ¿Qué pasó? Nada, respondió en voz baja, y tiró de su mano en silencio como un indicio de que tenían que irse lo antes posible. La niña no entendió a qué se refería, pero todavía lo siguió rápidamente y se fue. Habiendo caminado una cierta distancia, el niño, todavía un poco asustado, miró hacia atrás y suspiró aliviado cuando confirmó que Duanmu estaba mirando hacia el suelo y no los había visto. ¿Qué te pasó hace un momento? Preguntó la niña, preocupada. El niño estaba a punto de responder cuando notó a dos guardias patrullando. Rápidamente tomó la mano de la niña y corrió hacia ellos. Duanmu Wangun al otro lado de la calle, sin embargo, todavía estaba pensando en la vergonzosa escena y, por lo tanto, no notó el nerviosismo de los guardias después de escuchar lo que dijo el niño. Los guardias lo tomaron muy en serio, porque la razón por la que estaban patrullando allí todos los días era precisamente el caso de Rayas que Central Pine Academy estaba tratando de investigar. Debido al auge de Duanmu Wangun, la fama de la academia había mejorado y recientemente había aumentado constantemente. Entonces, ¿cómo podrían soportar un escándalo? Todos los guardias sabían claramente que el malvado desnudo tenía fuertes habilidades de lucha. Uno de ellos abrió la mini jaula de hierba en su hombro, de la cual salió una señal de abeja gris y zumbó. Se miraron y simultáneamente sacaron sus propias armas de sus cinturas, y desde dos direcciones separadas, comenzaron a acercarse al macho que estaba comiendo las frutas confitadas. Capítulo 69. Zorro astuto. Disculpe, ¿de qué academia es usted? De repente, una voz interrumpió los pensamientos de Duanmu Wangun y lo apartó de sus recuerdos vergonzosos y resentidos. Levantó la vista y vio a dos guardias mirándolo como si estuvieran frente a un enemigo formidable. Central Pine Academy. Duanmu Wangun, que no estaba de buen humor, respondió inconscientemente. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu placa de pino? ¿En qué clase estás? Entonces preguntó el guardia. Una placa de pino era una placa de identificación para cada estudiante de Central Pine Academy para demostrar su identidad. Déjame solo. Duanmu Wangun dijo con impaciencia. Sabía que su distinguido estado se diferenciaba de los estudiantes comunes y, por lo tanto, no estaba nervioso en absoluto cuando se enfrentaba a los guardias. Como resultado, cuando le pidieron que mostrara su placa de pino, su primera reacción fue de reproche. Comprobación de la insignia de pino. El guardia suavizó su tono. Gracias por su cooperación. Instintivamente, Duanmu Wangun tomó su placa de pino, pero luego se detuvo. ¿Placa de pino? No había insignia de pino para su identidad disfrazada actual. Por supuesto, no les mostraría la placa con el nombre de Duanmu Wangun. Después de actuar tontamente durante todo el día, Duanmu Wangun finalmente se calmó. No lo llevé conmigo. Duanmu resopló. He estado en Central Pine City muchas veces. Nunca había oído hablar de tal control antes. Habiendo nacido en una familia noble y honrada, Duanmu nunca había sabido lo que significaba mantener un perfil bajo. En cuanto a los dos guardias de Central Pine Academy, bueno, ni siquiera se molestó en prestarles atención. Los guardias se pusieron más nerviosos cuando la mano de Duanmu Wangun dejó de moverse.
Al principio, no estaban seguros de si la información que el niño había proporcionado era precisa, pero ahora, a juzgar por la reacción del objetivo, definitivamente era un personaje sospechoso. El nivel de peligro del sospechoso aumentó en gran medida. Nuevas reglas, publicadas hace días. Los guardias lo miraron y le dijeron: si no llevaste tu placa de pino contigo, por favor, ven con nosotros a Central Pine Academy para solicitar una temporal. Academia Central Pine. Duanmu estaba un poco aprensivo, ya que temía que su identidad falsa fuera expuesta. No. ¿Por qué tengo que hacer lo que dices? ¿Quién tiene la consecuencia si mi misión se retrasa? Duanmu Wangun parecía arrogante, pero en su corazón, estaba preocupado de que ya hubieran descubierto su intención. Pero eso fue raro. No había hecho nada malo. Solo llevaba una máscara elemental. Espera. Los ojos de Duanmu Wangun casi se asoman. Finalmente conocía el problema. Era su máscara, la maldita máscara. Rápidamente se giró para mirar al otro lado de la calle y, como era de esperar, vio a las dos personas que acababan de pasar. Estuve aquí esa noche, lo que el chico había dicho ahora se le había ocurrido. Maldición. ¿Por qué tomó esta máscara en particular hoy? Comenzó a entrar en pánico y olvidó por completo que esta era la única máscara elemental que llevaba consigo. Si se descubriera su verdadera identidad, incluso si tuviera 100 bocas para defenderse, difícilmente podría limpiar su nombre. Duanmu Wangun era el pervertido desnudo. No se necesitaba exagerar. Este hecho solo podría convertirse en el titular de Central Pine Academy y extenderse a todo el campo de inducción para mañana. En consecuencia, se vería privado de su fama como genio y su maestro lo echaría. También deshonraría a la familia Duanmu y se convertiría en una broma en el Avalón de los 5 elementos. Su rostro se puso pálido. Cualquiera de estos resultados tocó su miedo más profundo y lo dejó temblando de horror. No. No debe ser atrapado. Mientras no lo atraparan, nadie sospecharía de él, y después de su fuga exitosa, mientras no hubiera muerte, exposición de su energía elemental y ninguna evidencia, este incidente terminaría. No podría importarle menos si alguien resultaría herido. Después de calmarse, Duanmu estaba pensando rápido. Sus ojos se entrecerraron, pareciéndose a una luna creciente. Los dos guardias sintieron que el sospechoso de repente se convirtió en una persona diferente. Después de que sus ojos se estrecharon, la cara originalmente sin rasgos distintivos se transformó en la de un zorro astuto y de sangre fría. Una fuerte sensación de peligro llenó sus corazones al mismo tiempo. Pero sus reacciones fueron demasiado lentas. La figura del tipo peligroso se volvió borrosa, y algo brilló en sus ojos. Explosión. Explosión. Fueron golpeados en el estómago al mismo tiempo, y su espalda se arqueó con dolor severo como un camarón. ¿Cómo se atrevía a tomar la iniciativa de atacarlos? Ese fue su último pensamiento antes de perder el conocimiento. Una sonrisa malvada apareció en la cara ordinaria, de repente dándole una mirada vívida y brillante. Los ojos en forma de media luna eran como los de un zorro, y junto con la sonrisa malvada, revelaron un toque de crueldad y tristeza sedienta de sangre. ¡Qué lentas reacciones! Habiendo tomado la delantera con solo un movimiento, Duanmu Wangun resopló. Aunque nunca había pensado mucho en la habilidad de los guardias de Central Pine Academy, estaba un poco sorprendido de salirse con la suya tan fácilmente. Central Pine City era un lugar pequeño, y la clasificación de Central Pine Academy en el campo de inducción estaba entre las más bajas. Por lo tanto, los guardias aquí no eran muy hábiles. Además, como una pequeña ciudad típica, generalmente era pacífica, por lo que los guardias generalmente estaban tranquilos y no vigilantes. Nunca habían pensado que Duanmu Wangun iniciaría el ataque. Duanmu Wangun estaba a punto de irse cuando escuchó el sonido agudo de las sirenas perforando el aire. Sus pupilas se contrajeron, y él murmuró: problemas. Aunque era fácil tratar con los guardias, habían pedido refuerzos por adelantado, que era lo último que Duanmu quería ver. Sin dudarlo, corrió hacia una calle cercana como un rayo. Gracias a Aiwi, a quien había estado buscando durante mucho tiempo, Duanmu se había familiarizado mucho con el diseño de Central Pine City. No fue demasiado alto porque entonces sería fácilmente visto. Dos guardias se apresuraron a la calle rápidamente, con las armas desenfundadas. Nadie notó la figura escondida en la sombra a la entrada de la calle. ¿Dónde está él? Los dos guardias disminuyeron la velocidad para buscar al sospechoso. Como un fantasma, una figura con un palo de frutas confitadas en la boca apareció en silencio detrás de ellos.
Los ojos entrecerrados hicieron que pareciera un zorro durmiendo una siesta a la luz del sol. La figura golpeó con fuerza en la nuca al mismo tiempo, haciendo que los dos guardias perdieran el conocimiento y cayeran al suelo. Los transeúntes en la calle estaban asombrados. Estaban mudos y no sabían cómo responder. En medio de la mirada de todos los peatones, Duan Muangun se comió la última fruta confitada y tiró sin prisa el palo. No parecía asustado en absoluto. Masticando la fruta confitada, paseaba tranquilamente. Estaba tan ocioso como un transeúnte ordinario. Gritos incesantes arrojaron la calle silenciosa y mortal al caos. Con los ojos aún entrecerrados, Duan Mu parecía estar disfrutando. Escogió al azar una casa de té cuya puerta estaba abierta y entró. La gente en la casa de té estaba charlando y bebiendo té. Cuando los gritos comenzaron a venir desde afuera, no sabían lo que había sucedido, y desde que Duan Muangun entró en ese momento, inmediatamente llamó la atención de todos. Sin embargo, no les hizo caso y caminó hacia el asiento cerca de la puerta, antes de sentarse como si no hubiera nadie presente. «Una olla de tu mejor té, por favor». Su voz sonaba perezosa. El camarero, como si acabara de despertar de un sueño, respondió rápidamente. «No hay problema. Por favor, espere un minuto». Las sirenas sonando afuera se convirtieron en el tema de discusión para las personas dentro de la casa de té. ¿Qué está pasando? ¿Un accidente? ¿Qué está pasando exactamente ahí afuera? Duan Muangun estaba a gusto. Cogió la taza de té y tomó un sorbo. El sabor era ordinario. Dejó la taza de té decepcionado. Nadie notó que de repente aparecía un silbato de bambú en su mano. Se lo llevó a la boca. De repente, un silbido agudo atravesó inesperadamente la casa de té, haciendo que todos los otros ruidos se apagaran rápidamente. En el silencio absoluto, Duan Muangun dejó el silbato de bambú y, con una nota de disculpa en su voz, dijo: «Perdón por interrumpir».